La historia del Día de Acción de Gracias. Jesucristo dice en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El origen pagano del Día de Acción de Gracias. A menudo pensamos en el Día de Acción de Gracias como un día festivo americano iniciado por los peregrinos y puritanos en Plymouth, Massachusetts, en 1621. Esta es la historia que los historiadores nos han vendido durante años, que los sobrevivientes del barco Mayflower celebraron su primera cosecha al llegar al Nuevo Mundo con una fiesta a la que el gobernador de la bahía de Plymouth, William Bradford, supuestamente invitó al jefe indio Massasoit y a unos 90 indios. Según la historia, Massasoit, el jefe de la tribu Wampanoag, firmó un tratado de alianza con los peregrinos en ese año, a cambio de asistencia en defensa contra la temida tribu Narragansett. Supuestamente ese fue el primer día de acción de gracias en el Nuevo Mundo al llegar los peregrinos. Pero los orígenes de la celebración del Día de Acción de Gracias se remontan a los festivales de cosechas paganos que se celebraban en la antigüedad. En realidad, la celebración de un Día de Acción de Gracias por una cosecha anual es uno de los días festivos más antiguos conocidos por la humanidad. En muchas sociedades antiguas vinculadas a los ciclos de la naturaleza, los festivales estaban asociados con el agradecimiento a los dioses por las cosechas y por la espera de inviernos benévolos. Saturno, romanos; Osiris, egipcios; Demeter, griegos; Ceres, romanos, eran dioses vinculados a dichos festivales. A través de los siglos, muchos pueblos antiguos desarrollaron un sinnúmero de costumbres y tradiciones que luego fueron adoptadas por otros pueblos y gentes. En Caldea, Egipto, Grecia y Roma se celebraban festivales de cosechas cada año. Los romanos celebraban la fiesta de la cosecha en honor a su diosa Ceres y se llamaba Cerelia. Las costumbres y rituales de la festividad romana fueron adoptados por Inglaterra siglos después de haber desaparecido el Imperio Romano. Siglos más tarde, los peregrinos ingleses trajeron la festividad al Nuevo Mundo en otra forma diferente. En México, Chicomecoatl o Xilonen era la diosa de la subsistencia y del maíz en la cultura azteca. Cada año una niña representando a esta diosa era decapitada como celebración por la nueva cosecha del maíz. Los hindúes y sus vecinos los chinos observan la cosecha recolectada con un día festivo, y los judíos celebran la recolección de los cultivos durante la fiesta de los tabernáculos, fiesta establecida por Dios en Levítico capítulo 23, versículos 33 y 34. Dioses y diosas de la agricultura. Mucho antes de la era cristiana, los dioses y diosas de las cosechas eran adorados con diferentes tipos de ritos. El Día de Acción de Gracias generalmente se atribuye a la colonia de peregrinos que llegaron a Plymouth, Massachusetts, pero no se originó con ellos. El Día de Acción de Gracias, por ese u otro nombre, era conocido por la mayoría de las personas que llegaron al Nuevo Mundo a partir de 1492. Aparentemente, un Día de Acción de Gracias es una costumbre en casi todos los países europeos y generalmente se debe a la celebración de fiestas de cosechas dedicadas a deidades paganas. Estas costumbres y tradiciones han tomado diferentes significados para diferentes generaciones a través de los siglos. Hoy día, las personas celebran días de fiestas como el Día de Acción de Gracias, que tienen sus orígenes en pueblos y costumbres paganos. Es cada vez más obvio que el Día de Acción de Gracias no sea un concepto nuevo en una tierra nueva que brotó de la mente de un peregrino de la noche a la mañana, como cree la mayoría. Más bien, creció gradualmente en la cultura puritana de Nueva Inglaterra, teniendo un origen más complejo y antiguo que la leyenda que el sistema de educación nos ha vendido por generaciones. El Día de Acción de Gracias, bajo el disfraz de festivales de cosechas, se puede rastrear fácilmente a la antigua Babilonia y diferentes dioses y diosas falsos. Surgimiento del Día de Acción de Gracias.
El Día de Acción de Gracias es una festividad nacional celebrada principalmente en Canadá y Estados Unidos como un día de dar gracias por la bendición de la cosecha y del año anterior. Este día se celebra el segundo lunes de octubre en Canadá y el cuarto jueves de noviembre en los Estados Unidos. El Día de Acción de Gracias tiene raíces históricas basadas en tradiciones paganas, religiosas y culturales, pero antes de los peregrinos y puritanos religiosos cruzar el Atlántico en el navío Mayflower para llegar a América, ellos celebraban un festival tradicional de la cosecha llamado Harvest Home, también conocido como Ingathering, celebrado desde la antigüedad y que aún sobrevive en nuestros tiempos modernos en regiones aisladas de Inglaterra. En el festival, participantes celebran el último día de la cosecha cantando y decorando el pueblo con ramas a fines de septiembre. Además de eso, la última gavilla de maíz o grano, que representa el espíritu del campo, se convierte en una muñeca y se empapa con agua para aparentar un encantamiento de lluvia. La gavilla de maíz se guarda hasta la siembra de primavera. El festival antiguo también incluía el asesinato simbólico del espíritu del grano, así como ritos para expulsar al diablo. Un festival similar se llevó a cabo tradicionalmente en partes de Irlanda, Escocia y el norte de Europa. Por otra parte, la ceremonia del maíz verde es una ceremonia anual que se practica entre varios pueblos nativos americanos relacionada con el comienzo de la cosecha anual de maíz. La ceremonia ha sido documentada a lo largo de los bosques del este de Norteamérica y las tribus del sudeste. Históricamente consistía de un rito de primeros frutos en el que la comunidad sacrificaba el primero del maíz verde para asegurar que el resto de la cosecha fuera exitosa. Festivales de maíz verde aún se practican hoy día por tribus nativas de Norteamérica. La ceremonia del maíz verde ocurre entre fines de julio y agosto. Además se celebran bailes, fiestas, ayunos y observaciones religiosas. La mayoría de las tribus dedicaban una ofrenda sagrada al Gran Espíritu para asegurar la bendición de una cosecha abundante. Todos estos festivales tienen muchas características en común y es una de las razones por la cual los historiadores han logrado venderles la historia del Día de Acción de Gracias a las gentes. Según la historia reciente, en 1789 el presidente George Washington fue el primer presidente en proclamar un Día Nacional de Acción de Gracias. Washington detestaba a los indígenas. Luego, en el 1863, el presidente Abraham Lincoln declaró la celebración del Día de Acción de Gracias por la Unión Americana el cuarto jueves de noviembre, luego de enviar al ejército americano a ejecutar y exterminar los hambrientos nativos de la tribu Sioux de Minnesota. Él hizo la declaración para suavizar el estado de ánimo nacional porque los Estados Unidos estaban cansados de la guerra civil y para desviar la atención negativa internacional que el país estaba recibiendo por causa del tratamiento hacia los nativos americanos. En el año 1941 el presidente Franklin D. Roosevelt firmó un proyecto de ley que fijó la confirmación del cuarto jueves de noviembre como la fecha permanente para dicho día festivo. ¿En qué consiste esta celebración? Exageradas cenas que incluyen comidas y bebidas en abundancia, día para recordar a los peregrinos, las gentes ven el fútbol americano en la televisión, decoraciones para el Día de Acción de Gracias, se celebra el Viernes Negro o Black Friday, hipócritamente se les rinde homenaje a los nativos americanos, el Día de Acción de Gracias equivale a consumismo, hipócritamente se le da gracias a Dios por todo lo recibido una sola vez al año y por ahí sigue. Lo que la mayoría no dice. ¿Recuerdas lo que te enseñaron en la escuela primaria? Según la historia contada, los peregrinos navegaron desde Inglaterra hasta América huyéndole a una persecución religiosa. Los peregrinos que formaron la colonia de la bahía de Plymouth eran puritanos separatistas que habían sido obligados a abandonar Inglaterra y Holanda. Estos peregrinos creían en la pureza religiosa.
Ellos desembarcaron en lo que hoy se conoce como Plymouth, Massachusetts, en 1621, y según la historia apenas sobrevivieron su primer invierno. Supuestamente, con la ayuda de otro nativo americano de nombre Squanto de la tribu Patuxet y los nativos de la tribu Wampanoag, los peregrinos provenientes de una nación desarrollada aprendieron cómo pescar, cazar, cómo sembrar maíz y calabaza, y además recibieron protección por parte de ellos en contra de otras tribus hostiles. Después, la banda de colonos logró establecer un endeble punto de apoyo en un área deshabitada de Norteamérica. Según la historia, Squanto fue secuestrado años antes por el explorador inglés Thomas Hunt y enviado a España, donde fue vendido a la esclavitud. Milagrosamente escapó y regresó a América para vivir con los peregrinos durante 20 meses, actuando como traductor, guía y asesor, ya que según la historia aprendió a hablar el lenguaje inglés muy bien. En 1621 se celebró el primer día de Acción de Gracias por una buena cosecha junto a la tribu que ayudó a los peregrinos ingleses a que fuese todo posible, según los historiadores. La masacre que nunca se menciona. En Plymouth, Massachusetts se puede elegir entre dos conmemoraciones públicas durante la celebración del Día de Acción de Gracias cada año. Algunos pueden presenciar el desfile en el que la gente del pueblo se viste como peregrinos y marchan a Plymouth Rock cargando trabucos, rifle de corto cañón con un bozal acampanado y tocando tambores, y otros pueden pararse en la cima de Coles Hill junto a poblaciones indígenas y ayunar en cumplimiento de lo que ellos llaman un Día Nacional de Luto en memoria de la destrucción de la cultura y de los pueblos indígenas. Estos dos eventos representan radicalmente diferentes versiones del Día de Acción de Gracias que los historiadores nos han vendido por años. La supuesta versión oficial, la que aprendemos en la escuela, comienza esencialmente con el aterrizaje del Mayflower en 1620 en una pequeña bahía cerca de Plymouth, Massachusetts. En la versión nativa, la aparición de los peregrinos en las costas de América marcó el comienzo del fin. Los peregrinos eran desdeñosos de los indígenas a quienes consideraban incivilizados. Eventualmente, la frágil paz entre los nativos americanos y los peregrinos menguó. Al reescribir su propia historia acerca del Día de Acción de Gracias, la América europea cuenta un cuento de hadas al estilo de Disney de cómo, supuestamente, los peregrinos ingleses lucharon por sobrevivir en un medio ambiente nuevo y áspero con la ayuda de Squanto y la tribu Wampanoag en 1621. La historia cuenta que los nativos americanos y los peregrinos celebraron el comienzo de una nueva amistad por 3 días consecutivos en lo que hoy conocemos como el Día de Acción de Gracias. Desafortunadamente, para los nativos americanos, la gratitud de los colonos europeos fue de corta duración. En 1637, el gobernador de la bahía de Massachusetts, John Winthrop, ordenó la masacre de más de 700 hombres, mujeres y niños de la tribu Pequot. Al día siguiente, Winthrop declararía un día de acción de gracias agradeciendo a Dios por haber eliminado a más de 700 hombres, mujeres y niños. Este suceso marcó el comienzo de un genocidio de nativos americanos que tomaría un poco más de 200 años para completarse y, por supuesto, para lograr su objetivo final, que era tomar la tierra de los nativos americanos y sistemáticamente saquear sus recursos. El genocidio iniciado en 1637 marcó el comienzo de la conquista de todo el continente hasta que la mayoría de los nativos americanos fueran exterminados. Unos pocos han sido incorporados y aceptados en la sociedad blanca, y el resto ha sido puesto en reservas para menguar y morir. Para muchos historiadores, este incidente fue el verdadero origen del Día de Acción de Gracias, que fue proclamado en 1637 por el gobernador John Winthrop. Entiéndalo bien, el Día de Acción de Gracias no es otra cosa que la deliberada celebración del genocidio de los nativos americanos. Desgraciadamente, Estados Unidos ha logrado reinventar su propia historia en los pocos cientos de años de su existencia y la ha convertido en una fantasía mitológica, enseñando a través de su absurdo
Sistema de educación que el Día de Acción de Gracias es un día para darle gracias a Dios por una amistad inexistente entre peregrinos y nativos americanos y por una simple cosecha. Sin embargo, esta historia que nos han contado a través de los años por medio del sistema de educación es pura mentira. Si para los peregrinos y puritanos separatistas los nativos americanos eran incivilizados y herejes, ¿por qué no les educaron y les enseñaron la palabra de Dios en vez de asesinarlos? Porque ellos se consideraban cristianos civilizados. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 enseña: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Estos actos torcidos de asesinatos y masacres no fueron honrados por Dios. Dios no tiene nada que ver con el Día de Acción de Gracias. Sépalo bien usted que celebra este día pagano. Tenga en cuenta que el cuarto jueves de noviembre de cada año, muchas personas, incluyendo cristianos, celebran el genocidio de pueblos nativos que habitaron nuestro continente. Estos llamados cristianos celebran este día diabólico deliberadamente, ignorando lo que la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 17. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Si tú como cristiano celebras este día, eres tan inmundo como el que lo celebra. Jesucristo dice en Mateo capítulo 15, versículo 9, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Entiendes lo que el Señor está diciendo o continuarás celebrando fiestas inmundas? Mentiras perpetradas por la historia. Al desembarcar los peregrinos del navío Mayflower, nombraron la tierra Plymouth Rock. Sin embargo, la historia siempre nos ha ocultado el hecho de que la aldea ya se llamaba Patuxet y los indios Wampanoag vivieron allí durante miles de años. Para la mayoría de las gentes en Norteamérica, Plymouth Rock es un símbolo, muy triste pero cierto, que muchas personas asumen que es la roca sobre la que comenzó la nación americana. El famoso Día de Acción de Gracias parece una festividad inofensiva. Sin embargo, sus raíces están vinculadas al paganismo. La Pascua o Easter, Halloween, Día de Acción de Gracias y Navidad son festividades que comparten similitudes y se remontan a la antigua Babilonia. Muchos alimentos que son servidos durante estas festividades formaron parte de la adoración pagana a dioses extraños que Dios aborrecía. ¿Cómo ve Dios la costumbre de celebrar el Día de Acción de Gracias? La festividad se estableció en siglos recientes por los primeros colonos y no por Jehová Dios. Además, no se menciona en la Biblia. Sépalo bien, el Día de Acción de Gracias es sinónimo con la masacre de la tribu Pequot. Cuando los europeos llegaron en 1492, la población nativa era de aproximadamente 15 millones y era una civilización próspera. Casi 4 siglos después, la población de nativos americanos se redujo a menos de 1 millón. Este genocidio fue causado a los nativos por un asesinato masivo sistemático y también por enfermedades, especialmente la viruela, propagada por los peregrinos. El famoso Día de Acción de Gracias es el holocausto norteamericano que tú celebras cada año. ¿Acaso debemos agradecer a Dios por el robo de las tierras de los nativos americanos por los colonos? ¿Debemos agradecer a Dios por una nación que prosperó apoyando la esclavitud de otra raza humana? ¿Debemos agradecer a Dios por una nación que fue fundada basándose en el genocidio de otra raza humana? Los propósitos de los peregrinos puritanos colonistas eran capitalismo, esclavitud y genocidio. Dios siempre tiene toda la culpa. Muchos que han leído la historia torcida del Día de Acción de Gracias enseguida apuntan su dedo a Dios para culparlo por el genocidio de los nativos americanos causado por los peregrinos y puritanos cristianos. Además, se atreverán a decir que según la historia los puritanos cristianos citaban Salmos 2 versículo 8, Romanos capítulo 13, versículo 2 y otras citas bíblicas para justificar sus acciones. Sin embargo, para los que conocemos la Biblia, les contestaríamos a estas personas que Dios no tiene nada que ver con el Día de Acción de Gracias. Todos los acontecimientos ocurridos durante esa época oscura de la historia humana han sido perpetrados por la misma raza humana y no por Jehová.
El Día de Acción de Gracias es una festividad satánica creada por Satanás, quien siempre imita todo lo que Jehová Dios ha creado. Los cristianos no debemos celebrar ese día. Si el mundo quiere celebrarlo, que lo celebre. Si tú como cristiano lo celebras, eres un inmundo, pagano e hipócrita delante de Dios. Recuerde, los hipócritas no heredarán el reino de Dios. En Levítico capítulo 23 Dios estableció 7 fiestas solemnes para que su pueblo las celebrara honrándolo a Él. Nosotros como iglesia somos parte de ese pueblo. No necesitamos salir del mundo para luego volver a Él. Así como el profeta Daniel y los jóvenes hebreos rechazaron contaminarse con la comida y las costumbres babilónicas, nosotros debemos rechazar todo lo que es de este mundo, incluyendo días festivos. No hay excusas para celebrarlos. Segunda de Juan capítulo 1 versículo 9 enseña: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entiéndalo bien, no es prohibido comer ciertos alimentos, porque todo proviene de Dios, pero si tú te los comes celebrando fiestas inmundas que Dios aborrece, te haces partícipe de las obras infructuosas de las tinieblas de las que menciona la Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 11. A Dios se le da gracias todos los días. Nuestra actitud debe ser siempre de agradecimiento hacia Jehová Dios por todo lo que recibimos todos los días de nuestras vidas y no en un día específico del año. Debemos darle gracias a Él cada día, cada momento, por cada situación vivida. Al agradecer a Dios por algo lo hacemos en la debilidad, escasez, en la enfermedad, en la soledad, en la tristeza, en la felicidad y en la abundancia. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Cuídate, cristiano. Así dice Jehová Dios. Amén. Amigo o amiga, te invito a recibir a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. Él te dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hechos capítulo 16 versículo 31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acepta a Jesucristo hoy. Pausa el video en la próxima página y di la oración en voz audible.